Estamos de vuelta este domingo a las 8:45, el primero del año. Hemos invitado a Carlo Caruso. Él es un psíquico colombiano que tiene 12 años de vivir en Guatemala. Ya le hemos pedido que nos haga las previsiones para este año que arranca, el 2013. Bienvenido, señor Caruso. Bienvenidos, gracias, muy amable a todos ustedes por su invitación a este programa de amplio criterio. Adelante, háganos las previsiones del año. Este 2013 tiene para todos nosotros grandes opciones. Uno es un año donde hay dos colinas, dos horizontes desde el plano místico, y tenemos en el aspecto político para Guatemala cambios, donde vamos a ver personajes en aislamiento como Valdizón, ¿sí? En un aislamiento raro, extraño, ¿sí? Donde hay una situación donde vemos que él como que se quiere demostrar a sí mismo como un ser de carisma, de sacrificio, de entendimiento y de horizonte. Puede ser como un plano hacia el plano político. Otro vemos que Otto Pérez Molina está en un año de bastante instinto, se guía por su sexto sentido, tiene como una especie de déjà vu en el proceso político y sobre todo en el manejo de la circunstancia actual del país en Guatemala. Su instinto lo lleva a buscar nuevos horizontes, nuevos retos, y también lo hace que plantee mucha logística hacia ciertas adversidades que veremos sobre todo en el plano telúrico, geológico y marítimo. Ingrid Rosana Valdetti Elías está en un plano de bastantes impulsos, pero tiene que tomar una elección, está como en dos sendas. Entonces el tarot y el oráculo de la luna lo ve por dos caminos. Entonces es muy interesante, porque no creo que vaya a haber divisionismo desde el plano de la vicepresidenta de la República, sino más bien unidad. Entonces tendrá que ser demasiado leal y siempre ha planteado la lealtad. Y en cambio con Alejandro Jorge Sinibaldi estamos en un punto donde él plantea un plano de confesión, es decir, como una persona que se confiesa a sí mismo en una realidad y estima una oposición sana, serena y tranquila en algunas circunstancias de su carrera política. En el aspecto económico veremos a Guatemala como una especie de marea, en oleajes. Marzo y abril se plantean a nivel de la actualidad americana como un horizonte bastante dramático en el aspecto económico por las circunstancias en Norteamérica. Y esto nos genera a nosotros como que más tendencia a la deuda y a X horizontes que generan escepticismo en la economía local de Guatemala, pero realmente nosotros somos dichosos en medio de estar de dos hemisferios, porque mientras existen caídas en los mercados de Europa y existen conflictos en los mercados de Oriente, entonces nosotros simplemente nos aprovechamos de una fuerza de fe, de optimismo, de esperanza, y tal vez esto nos lleva a un horizonte de unidad. En Guatemala, la actitud presidencial que se lleva hacia el plano del instinto genera una actitud de positivismo que simplemente hace que todos en el plano de Guatemala y Centroamérica se arranquen con bastante impulso. Entonces el 2013, más que ser un año negativo para nosotros, es un año positivo. Adversidades, bueno, vivimos en un país de muchos horizontes de cambio, desde el aspecto de los volcanes, desde el aspecto de los sismos, desde el aspecto del clima. Podríamos tener alguna desventaja en un horizonte de ciclón o huracán, tornados más anómalos en temporadas anómalas. Entonces eso posiblemente genere alguna desventaja económica y nos genere más deuda, pero al final somos un país que nos estamos preparando para los cambios. Entonces es una situación dinámica. Guatemala es un país dinámico y eso genera bastante positivismo. A nivel intelectual van a haber logros. Entonces considero de que podrían haber artistas que tengan nombre a nivel intelectual como logros o reconocimientos. A nivel de los comunicadores sociales van a haber nuevos personajes y los canales y los medios entran como en un horizonte de emplear nuevos formatos y nuevas tecnologías. Entonces nos veremos más aún en todos los sistemas interactivos. La comunicación del guatemalteco mejora cada día. Lo único interesante es en el aspecto de lo que es la mente inquisitiva, que hace que una persona tenga discordia con otra. Entonces la comunicación en el horizonte común podría generar bastante violencia, y esa comunicación en el horizonte común simplemente se debe es porque las personas temen a los desafíos y prefieren que todo esté como ellos tal vez lo buscan. Entonces en el 2013 no debemos irnos a los extremos, tenemos que luchar mucho por la comunicación, poder afrontar un lenguaje más armónico, no estar en esa actitud inquisitiva,
vuelvo y repito, no podemos convertir a las personas que tal vez no están de acuerdo con nuestras posturas como herejes. Tenemos que asumir que estamos en una actitud de entendimiento y tenemos que asumir de que tenemos que entrar en discusiones de algunas circunstancias en las cuales no estemos de acuerdo. Se van a poner muchos horizontes de cambio y tela de juicio sobre las libertades, sobre por ejemplo el consumo de las drogas, la legalización, de la igualdad de algunos grupos de género, etcétera. Entonces todo eso va a generar cambio. Entonces estamos como en una especie de simbiosis, de sincretismo y de gran cambio. Un yin y un yang. Carlos, muchas gracias. Yo tengo una pregunta inicial. ¿Sí? ¿Qué método sigue usted para poder hacer estas previsiones? Bueno, yo estoy trabajando actualmente en este momento aquí en el estudio, el oráculo lunar. Y sobre ese oráculo lunar estoy determinando algunas cartas que generan palabras claves y posturas matemáticas para poder determinar las palabras que estoy generando en este lenguaje o en esta comunicación. ¿Y cuál es una carta importante que tiene ahora sobre su mesa? Todas. La que más me encanta es la de Otto Pérez Molina. A ver, ¿Se la puede mostrar a nuestra audiencia? ¿Qué dice esa carta? Esta carta dice instinto. Si pueden hacer un acercamiento. Y esto es lo que va a marcar prácticamente el gobierno de este año 2013. Es decir, nuestro presidente en Guatemala se va a generar por un instinto, un sexto sentido, un pensamiento bastante puro. Y esto va a generar una enorme sincronía, porque cuando una persona es honesta con lo que siente y con lo que piensa, genera bastante impulso, genera bastante carisma. Pero de un gobernante preocupa un poco que sea el instinto lo que lo guíe a lo largo de un año. No, pero el instinto también ayuda a demostrar bastante energía. En el aspecto esotérico, la palabra instinto no significa lanzarse sin tener conocimiento, es decir, no se habla del loco. En el aspecto esotérico, desde el aspecto de nosotros, la palabra instinto significa la persona que se inspira de acuerdo a lo que piensa y siente y lo que puede visualizar. Es como generar un gran proyecto y tratar de luchar para sacarlo adelante. Yo voy a hacer un poco el papel de escéptica. Lo que usted nos dice, si le ponemos a otro país, México o Salvador, también podría aplicar. De la lectura que usted tiene, ¿qué hace única esa lectura para Guatemala? O sea, porque si nos abstraemos y decimos que ese es el panorama de Honduras, por ejemplo, aplica perfectamente. ¿Qué es lo que hace su lectura distinta? No, para el panorama de cada país, lo que hace es de que yo me coloco en un horizonte de entendimiento y de conexión y determino una tirada, se llama así, desde el aspecto de tirar tarot o tirar oráculo, para poder determinar un mensaje con cada pregunta. Y el enlace, que es la intuición, lo que yo estoy manejando desde el aspecto de mi comunicación, simplemente me permite poder determinar esta comunicación de forma subconsciente y darla a conocer en esta forma consciente. Es muy difícil transmitir lo que uno piensa y siente desde el aspecto psíquico, y me encanta su postura. Yo había notado, curiosamente, unas cosas que coinciden, ¿no? Valdizón, el carismático, me acordaba de la película esa de Gladiator, ¿no? Valdetti, la impulsiva bífida, por eso de los dos caminos, y Sinibaldi, el confesado, ¿no? Suena como a siglo de oro español. Y Otto Pérez Molina, el descubridor de nuevos retos. Había notado yo también el tema del cierto dramatismo, y a mí me preocupa el optimismo chapín que raya con la enfermedad. El pesimista se termina suicidando, el optimista vive siempre levitando sobre vamos a mejor, cuando realmente cada vez estamos peor. El sueldo no llega, el salario mínimo no alcanza, la canasta, pero seguimos optimistas con el país de la primavera. Yo había tomado nota de, y ahora le dejo comentarios si quiere, yo había tomado nota de lo último, que creo que había sacado una carta para Juan Luis, aunque él no lo sabía, lo habíamos hablado fuera. Por eso de la comunicación, del horizonte común violento. Tienes que llegar a mejores posturas y no pelearte conmigo. Era la carta que... Dejar de discutir aunque esto se vuelva aburrido. La carta que Carlos sacaba y que... Dejar de considerarse herejes. Respecto a esta carta, yo saco aquí otra que espero que la puedan colocar muy bien en pantalla, es quitarse la máscara. Y quitarse la máscara es precisamente cuando las personas se muestran a sí mismas tales y como son. Somos conscientes de que no toda comunicación puede ser perfecta. Somos conscientes de que siempre vamos a estar en un punto de discusión, pero no por ello podemos generar violencia por no estar en común acuerdo.
soy consciente de que, por ejemplo, desde mi aspecto de trabajo, yo no estoy tratando de vender que usted crea totalmente en lo que yo digo. Yo estoy expresando libremente, en un aspecto puro, mi pensamiento. Y yo creo que eso nos hace auténticos a todos. Y la postura que usted asume me fascina, porque es una postura natural. Y entonces cuando encajamos en una conversación natural, tenemos que entrar en ese complemento que es la armonía. Y parte de la violencia es que no queremos entender ese complemento de la armonía, es decir, no nos estamos comunicando. Entonces, por esa razón, tenemos que hablar en un lenguaje donde nos podamos sentar a debatir armónicamente las diferentes posturas de las libertades y en las cuales las personas se sienten de pronto en opresión de sus derechos y de sus necesidades, y más que aún así en el aspecto económico o del aspecto religioso o en el aspecto de género, que es muy controversial, o aún así de pronto en alguna circunstancia en la cual la persona quiera promover algún tipo de tendencia o moda. Digamos que estamos como que en una postura de tiempo y de espacio esnovista, ¿sí? Como que muy actualizada, y ese es el punto. Carlos, un último punto. Este es un buen año para Guatemala. Esa fue la conclusión. Sí, es un buen año es un para año Guatemala. tumultuoso y es un año con dificultades, pero es un buen año. Pero, advertencia en letra pequeña, así como todo contrato, es un año donde estamos nuevamente en una repetición del ciclo geológico que genera estragos y consecuencias. Entonces, por ejemplo, en el año 2012 vimos vivimos explosión de volcanes. Es muy posible que en el 2013 veamos ya un cambio dramático en algunos de los aspectos, sobre todo los volcanes de Oriente, ¿sí? Sobre todo la corriente de volcanes submarinos, los que están frente a las costas de Guatemala y México, en el cinturón de fuego, son los que están más a punto de explotar. Entonces tendremos que ver por dónde es que va a explotar y qué puede generar posibles eventos como tsunamis o alertas de tsunamis. Entonces los meses más condescendientes hacia ese tipo de situaciones son los que la NASA ha determinado que para el año 2013 van a haber máximas solares. Entonces podemos ver posiblemente una máxima solar entre mayo, junio y entre agosto y septiembre. Y eso también genera un poco de temor. Entonces ahí viene la angustia del hombre. ¿Será que este año va a pasar algo terrible? Yo creo que todos estamos en un cambio. Y el cambio es que nuestro sol cambia, nuestro clima cambia, nuestra mente cambia y todo cambia. No hay destrucción, simplemente es adaptación. Y nosotros nos estamos adaptando. La comunicación es la que nos lleva a adaptarnos a los cambios. Carlos, muchas gracias por acompañarnos hoy a las 7:45. Vamos a la pausa y volvemos dentro de muy poco.